Para mí es un referente porque yo tuve mucha relación en la infancia con mi tía abuela Hortensia, y con ella salía mucho a pasear al monte. Entonces, claro, yo era chiquita y me llevaba entre las peñas y claro, para mí eso era grande y me contaba historias. Entonces yo estaba en un cuento que se hacía realidad. Y desde entonces ya surgió ese vínculo y bueno, pues desde chiquita me enamoré de las peñas de Chauri. Pues destacaría su clima. Tenemos allá un microclima. Es un valle abierto, cercano a Iruña. Tenemos la actividad tanto de monte como de escalada, siendo un punto a nivel nacional, incluso internacional, importante. Y luego también tenemos el río, o sea, lo tenemos casi todo. Lo que más abunda es el buitre leonado, pero bueno, también tenemos otras especies. En los últimos años está protegida el águila perdicera y de hecho la escalada, que es un tema que conozco un poquito porque he andado en ello, ya está regulada el tiempo de escalada pues por temporadas para respetar el tiempo de que ellos anidan en las paredes. La caliza, la formación, los colores de la pared. Y es una escuela pues muy amplia y de acceso a ella pues sencillo. Casi todas las semanas me doy mi paseo por las peñas, entonces yo veo cómo pasan las estaciones. Veo la vegetación, sus colores, su frescura. Veo cómo está el cielo, porque desde arriba hay un sitio para mí que es muy entrañable, que se llama el Balcón de los Lirios. Y en concreto con la tía Hortensia me llevó, la primera vez que me llevó al Balcón de los Lirios y llegué a ese balcón natural y vi los lirios, dije, anda, qué bonito. Y iban a coger los primeros lirios que salían para ponérselos a la Virgen. Y desde allá te sientas y en días claros puedes ver hasta los Pirineos. Con lo cual, pues bueno, pues me siento chiquita en una grandeza.